fagocitos, ya pasa la barrera, así como también parte de los complementos y las células dendríticas y activación de los natural killer. Los fagocitos se encargaban de, digamos, de fagocitar parte del microorganismo que invadía nuestro receptor y poder utilizarlo para que realizara el paso o el complemento la defensa o realizar el anticuerpo hacia ese antígeno. Ok. ¿Usted piensa que el fagocito, qué hace, me dijo, perdón? Fagocitaba parte del microorganismo. ¿Y después? Nos quedaba para parte de ese Ok, justamente de eso quiero hacer un comentario. Una vez que los fagocitos ingresan dentro de su célula la molécula, por ejemplo, cualquier bacteria o virus, etc., ya el fin de un fagocito es degradarlo. Lo que usted está diciendo de que lo va a presentar es de las células presentadoras de antígenos. Ahí ya mezcló dos cosas. Y justamente por eso quiero como que vayan quedando puntos y para eso necesito que ustedes se expresen que entienden para poder corregir cuál es la idea que debería de dar. Entonces nada más hay que explicar eso, ese pequeño punto. Un fagocito lo hace con la idea de degradarlo, exacto. Pero como forma parte de la respuesta innata, hasta ahí se queda. Posteriormente entran las células, que son otras células presentadoras de antígenos. ¿Qué hacen? También ingresan, pero ya no con la finalidad de destruirlo, sino con la finalidad de, como dice usted, presentarlo o expresarlo en la superficie. ¿Ok? ¿Ustedes se van? ¿Ustedes se van? No, David. David, ¿qué iba a decir? Bueno, que los fagocitos son los que agarran al antígeno y lo destruyen. Y dependiendo de qué fagocitos sean, por ejemplo, las natural, estos van a destruir toda célula que es sin importar. Entonces no van a arrastrar la célula, la van a destruir. La van a destruir independientemente que sea lo que ingresó. Ok, muy bien. Servando, Zamora. Sí. Perdón. Bueno, sobre la inmunidad innata, así como lo estaba explicando el compañero Sabino, solamente entra el microorganismo, entra sobrepasando la primera que son las barreras epiteliales, ahí es donde se defiende el fagocito y empieza a tratar de atacar, recolectando pequeñas códigos, por así decirlo, que después van a entrar como mencionó usted, las células presentadoras de antígenos, que lo van a recoger y se lo van a presentar al chino, ¿cómo se llama? Al que llama a toda la señal para que ya reconoce cuando vuelva a entrar otra vez el mismo microorganismo, lo puedan volver a atacar y es donde ya manda las células que reconoció, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿qué parte o qué células incluye o incluyó usted en su comentario de respuesta innata? Las barreras epiteliales, los fagocitos y también parte de eso pues, también es lo que ya sigue después, la reacción posterior, ¿verdad? Y ¿Esa reacción posterior de dónde es? normalmente ya cuando, bueno, lo que yo creo, la verdad absoluta, que es cuando ya tienen por así decirlo, un código, que ese código se te va a responder cuando vuelva a entrar el mismo microorganismo o el mismo agente. Creo que es lo que ahorita te decía que no sé lo que son los bancos y los datos. De la innata, los conocidos, sí, eso sí es correcto. Solo que, ¿a qué se refiere con código? Eso varias veces la palabra código. ¿A qué se refiere? Es una forma de decir los PAMs y los CAMs, casi por recordar la norma que se me
fue, que esas mismas células que van a ir a atacar ya con pues con lo que es, ¿no? De que ya no es a atacar a todos, sino simplemente van a atacar las células que son las infectadas, por así decirlo. Las células infectadas. O sea, las que no dependen de esa estructura. Que no son. No sé cómo explicarlo. ¿Qué iba a decir usted? Tenemos algunos componentes en sí que serían como las variables que tienen la física, la química, y ahí es donde pueden entrar el microbio, y es donde van a entrar ahí ya cuando tenemos merina o algo entrar y llaman a los depósitos, a los favoritos para entrar a atacar al microbio. De ahí empiezan los favoritos, y ahí es donde están también las células dendríticas, donde son las centrales de antígeno que van a presentar al antígeno a los órganos secundarios en dado caso o en donde tengan que presentarlo. De ahí puede tardar tanto días o horas, por lo mismo que es no el microbio, pero la adaptativa ya es en otra función, donde ya si volvemos a estar presente al microbio, la adaptativa pues donde nos ayuda a atacarlo más temprano que la innata, porque la innata, por así decirlo, puede ser la primera vez que nos infectamos y recuperar más tiempo, pero la adaptativa ya no entran los mismos células, sino otro tipo de linfocitos, por así decirlo, que sería el linfocito BVT, tanto virgen o ya maduro, y ahí es donde nos ayudaría a menos tiempo de exposición al microbio. Ok, está muy bien lo que usted dijo, solamente hay un pequeño detalle. El detalle es que usted menciona que una vez que ingresa un patógeno es inmunidad innata y las siguientes es inmunidad adaptativa, y eso no es real. ¿Qué es lo que sucede? Siempre que ingresa un patógeno al organismo, siempre la primera entrada siempre es, o la primera respuesta del organismo es inmunidad innata. Lo que ya tenemos, también ya lo mencionó usted, son todos la bacteria de la mucosa, todo lo que ya tenemos visto. Este primer contacto es respuesta inmune innata. Aunque sea la vez siempre empieza así. ¿Qué sigue? Después mencionó, así por muy bien el orden, células dendríticas. Y las células dendríticas o células presentadoras de antígeno tienen una característica muy importante. Esa característica es que están, es como si las tengamos en lugar de ustedes las ven aquí, imagínense que están aquí en medio en esta línea mundial. ¿Por qué están exactamente ahí? Porque son una parte, las células dendríticas ya están hechas, ya las tenemos en nuestro organismo, al igual que los fagocitos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellas van a ser la interfaz hacia la inmunidad adaptativa. Se encuentran exactamente en medio. ¿Qué es lo que sucede entonces? Una vez que entra el patógeno, que es una fagocitable, además también va a ingresar dentro de las células dendríticas. Ya que ingresa, ahora sí, se despierta como consecuencia la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, es al mismo tiempo, no sé si me expliqué. Es al mismo tiempo, primero entra esta fase y después esta. No quiere decir que entra una siempre o la otra, o no quiere decir que entran de forma independiente. Actúan por el mismo camino. ¿Por qué? Porque esta vía no es lo suficientemente eficiente. ¿Qué se necesita? Otra vía más eficiente. A la hora que que fuera una innata y una adaptativa, pues quiere decir que son independientes una de la otra, sino son un complemento. Es una misma que lo que trata, ¿de qué trata la respuesta inmune? De tener el patógeno. ¿Cómo? Ahí están todos los mecanismos. Los dividimos para poderlos entender nosotros, porque la realidad es que pasan grandes cosas a nivel molecular, proteínas, citocinas, etc. Para entenderlo, ahora tenemos que llegar a gráficos. Primero esto, después esto, y en medio está esto, para nosotros organizar nuestro conocimiento y nuestro pensamiento. Pero no quiere decir que la respuesta inmune la tome por secciones o diga primero esto y así no. ¿Funciona o no? Pues a mí no me importa, yo nada más soy hasta aquí. No, la idea es utilizar todos los mecanismos que se puedan para erradicar los microorganismos o los patógenos que ingresen al organismo. Entonces, me parece importante ir
que vayan teniendo esas ideas. ¿Alguien más quiere participar como voluntario? Sí, adelante. No importa que lo repita. Pero es que retomando lo que había dicho usted, de hecho hemos comentado eso, que no es vaya, la unidad no es la INATA y la tratativa separada, de hecho van de la mano, porque si bien nosotros tenemos aquí esa unidad de INATA, al final del día el patógeno no que se reconozca va a llevar una cadena de respuesta que es a la unidad adaptativa. Los células dendríticas que son las afectadas del tiempo. Exacto. Las células dendríticas, aquí dijimos que estas van a expresar mediante la superficie una pequeña parte de esas, una proteína importante, característica de cierto patógeno. Al tener las semillas en la parte de superficie de la célula, entran en contacto las células especializadas. Y estas células especializadas, ahora sí, van a formar parte de la inmunidad adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta innata entonces es inmediata o es en cuestión de horas. ¿Por qué podemos decir que es inmediata? Porque la piel ya la tenemos, las mucosas ya las tenemos, todas esas cosas siempre y cuando estemos sanos, eso ya está. De hecho, en el examen me dio un ejemplo de una parte en donde la inmunidad innata está alterada, que era en la enfermedad de fibrosis quística. Ahí una de las barreras no está desde nacimiento, hay una afectación y pues obviamente va a haber un resultado en ese paciente. En este caso, si nosotros estamos sanos, ya tenemos barreras que están inmediatas. ¿Qué sigue? La parte, o por qué dice aquí hora, porque va a haber un momento en el que los fagocitos tienen que llegar hasta el sitio en donde se está ocurriendo la parte en donde se está tratando de erradicar ese patógeno. Por ejemplo, el dedo, el pie, el brazo, el codo, etc. Los que hay ingreso a ese patógeno necesitan llegar a gran cantidad de fagocitos. ¿Desde dónde se mueven los fagocitos? Hasta, por ejemplo, mi dedo chiquito del pie. Desde los vasos, y en los vasos se van a encontrar en circulación. De hecho, vimos también los valores de referencia de los leucocitos. Dijimos de 7 a 14 leucocitos cuando las personas están sanas, cuando no se elevan, vimos todo eso. Y otra cosa que es muy importante, también va a depender del tipo de patógeno para ver cuál es el fagocito más especializado para él. No es lo mismo un endito, no es lo mismo un parásito de cualquier tipo, no es lo mismo un virus o una bacteria o incluso una simple alergia. No es lo mismo, por lo cual se van a tener que ir hacia el sitio donde está ocurriendo pues células específicas. Eso fue lo que ya habíamos mencionado. Entonces, a grandes rasgos, eso es como lo muchísimo, muy resumido de qué es lo que sucede en inmunidad innata. Posteriormente, entonces, ¿está ahí ya una marca o estamos hablando de que ya hay un patógeno que ingresó al organismo? Este patógeno se va a presentar en las células dendríticas y ahora sí va a ir hacia inmunidad adaptativa. Y aquí ya es importante que estos días que vienen marcados aquí en esta gráfica, ahora sí el tiempo va a ser diferente. ¿Por qué el tiempo es diferente? ¿Qué es como lo más destacable que creen ustedes que pueda suceder? Para empezar, tenemos linfocitos en nuestro torrente sanguíneo ya. ¿No hay ninguno? Sí hay linfocitos ya ahí. ¿Pero por qué? En inmunidad adaptativa se tardan 10. Porque se tienen que activar ¿para qué? Para realizar las funciones necesarias, ¿para qué? Ahí va a ver. Para atacar a qué patógeno. Al específico que ingresó aquí. Específicamente al que ingresó aquí. Si aquí la respuesta inmunitaria se despertó por una E. coli, estas, por ejemplo, una E. coli enteropatógena, esta respuesta va a ser la más eficiente frente a E. coli enteropatógena. Si se despierta frente a un ermito, no sé qué gusten ustedes, se va a presentar esto frente a ese patógeno. Y justamente para poder, como mencionó su compañera, activar
activar esto, necesitamos que haya, primero, activar para quién. Eso lo hace la expresión de la célula dendrítica. Ahí dice sobre tal patógeno. Este es el patógeno que quiero que se active mi respuesta. Se va a activar de diferentes formas. Entonces, esa es la parte de la interfaz. ¿Por qué se tarda ese tiempo? Porque es totalmente especializado y único para un patógeno en especial. Es tan especializado que puede diferenciar entre una E. coli enteropatógena o otra que no es enteropatógena. Entre especies, aunque sea el mismo género, las mismas E. coli, pero puede diferenciar entre una especie y otra. Por eso es tan importante esta parte de la inmunidad adaptativa. De hecho, cuando vimos en el examen, yo les decía, el anticuerpo, ¿por qué es importante el anticuerpo? Porque el anticuerpo, para empezar, tiene características que nos ayudan a que ese se pueda unir tanto al patógeno, a diferentes tipos de células, pero también tiene un punto específico en donde ese punto va a ser muy variable. ¿Para qué es variable? Para que pueda tener actividad o específicamente esas terminaciones para que puedan unirse a el patógena o a un epito o a una salmonella, etc. Para eso es esta especificidad. Ahora, otra cosa. Gisela, eso está muy bien. Homero Hernández. Homero, acá de este lado. Entonces, la respuesta inmunitaria adaptativa es específica. ¿Por qué aquí hay así cosas? Pues yo entendí que los linfocitos B, se forman en la médula. Los linfocitos T se forman en el líquido, que son diferentes procesos de maduración y pues atacan a diferentes líquidos. Pero fuera de eso, por ejemplo, ahí es que también evolucionan a un anticuerpo y así pues ataca prácticamente por el proceso sanguíneo va dirigido al lugar de la infección. Por el proceso sanguíneo llega hacia el sitio en donde está el proceso infeccioso. Ok, entonces, ¿qué es lo que menciona Homero? Entonces, cada uno de estos linfocitos va a llegar a un sitio específico en donde se va a diferenciar, dependiendo si es linfocito T o linfocito B, se va a diferenciar en un sitio u otro. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los linfocitos en los primeros puntos son linfocitos que se conocen como lígenes, linfocitos que no son especializados. Entonces, estos linfocitos necesitan especializarse. ¿Qué significa que van a ser especializados? Que se van a activar frente a lo que mostró la célula dendrítica, que fue el patógeno que ingresó. Ahora, es importante que este punto tenga varios mecanismos y no solamente uno. ¿Por qué es importante que tenga varios mecanismos? Porque dentro del organismo entran patógenos que son intracelulares, extracelulares, que liberan toxinas al medio, que liberan toxinas al sitio donde se están llevando a cabo, o que liberan no necesariamente toxinas, simple y sencillamente metabolitos solo por existir. Cada que una bacteria o un microorganismo está generando procesos metabólicos, también está eliminando componentes de desecho. Y estos componentes de desecho también pueden generar cierto despertar de la respuesta inmunitaria. Entonces, en este caso, necesitamos diferentes mecanismos. Estos mecanismos van a poder ir frente a células contagiadas o contaminadas, pero también frente a moléculas específicas. Entonces necesitamos una diversidad bastante grande y amplia de estos mecanismos que al final de cuentas van a llevar la respuesta inmunitaria específica. Ahora, componentes principales entonces de la respuesta inmunitaria innata. Componentes celulares de la respuesta inmunitaria innata. ¿Cuáles son? Los leucocitos, las barreras. ¿Sí hay anticuerpos naturales también? Barreras. Bueno, pero fíjense la pregunta. Células. Células dendríticas, fagocitos. Entonces estamos hablando de células primero. Ahora, ¿cuál es la parte de la respuesta inmunitaria
¿Cuáles proteínas son? Aparte. Esas son las células de trigo. De hecho, esto es lo que preguntó la vez pasada. Células linfocíticas en altas secretores de linfocitos. Secretoras, bueno, por esas son células. ¿Cuáles serían las proteínas? Proteínas de la respuesta inmunitaria innata. Proteínas pueden ser, pero esas están unidas a las células. Y nosotros estamos hablando de proteínas así. De hecho, un tip son solubles. Se ve la proteína. Son las citoquinas y las miocinas. Aparte de esas, son las más representativas de la respuesta inmunitaria innata. Son proteínas y son solubles. Solo de las 750 libras en la sangre. En la vía del complemento. El complemento o la vía del complemento, si ustedes se acuerdan, era la parte de la respuesta inmunitaria. Se llama complemento porque viene a complementar la respuesta inmunitaria. ¿Cómo es el complemento? Eran proteínas que lo que hacen es unirse al patógeno y gracias a eso lo opsonizaban o lo mataban. ¿Para qué? Para que más fácilmente llegara ese fagocito y lo localizara. Es como que lo va señalizando, le ponen una banderilla y lo marca. Aquí hay un patógeno y más fácilmente es reconocido. No es igual reconocer una molécula más pequeña que una más grande. Entonces, en este caso se señaliza con las moléculas del complemento. Entonces, en este caso ya vimos respuesta inmunitaria innata, barreras, ya vimos las células, ya recordaron ustedes células y ya recordamos también la parte de las proteínas. Ahora vamos con respuesta inmunitaria adaptativa. Células más representativas de la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Cuáles son? Células más representativas de la respuesta inmunitaria adaptativa. Linfocitos. Ahorita vamos a ver por qué. Linfocitos y hasta ahí, ya no tengo nada más. Hasta ahí. Linfocitos. Estos linfocitos entonces, porque hay diferentes tipos, estos linfocitos van a ser las células más representativas o las células efectoras de la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Cuál es la parte proteínica de la respuesta inmunitaria adaptativa para los anticuerpos? Los anticuerpos, ahí ya tienen ustedes para contraponer la información. Anticuerpos específicos en inmunidad adaptativa, complemento en inmunidad innata. ¿Por qué complemento? Porque complementan una serie de proteínas alrededor de 20 y ellas se le pegan a quien sea. No son específicas, no necesitan estar frente a un patógeno en especial. Ellas detectan un patógeno y se unen. ¿Por qué en adaptativa sí es específico? Justamente por los sitios que les pregunté en el examen. Estos sitios son los sitios de unión al antígeno y estos sitios son una serie de proteínas que de hecho les explicaba en clase que son como si se tuvieran 3 deditos de proteína o 3 ganchitos que están como así. Eso más o menos estaríamos representando aquí unos ganchitos y estos ganchitos son combinaciones de aproximadamente 10 diferentes aminoácidos, cada uno serían más o menos 30 aminoácidos en diferente cadenita, que lo que hace es ser específicos para cierta molécula en especial y gracias a eso es la unión de estas moléculas específico. Todo esto es un anticuerpo, pero la parte que lo hace específico son estos sitios. Gracias a estos sitios es la gran variabilidad, o es la base de la gran variabilidad de la respuesta inmunitaria adaptativa. Ahora, otra cosa que es importante destacar es que esta tabla ya la habíamos visto antes en respuesta inmunitaria y si se fijan ahora me voy a centrar aquí. Para empezar, la especificidad. ¿Qué especificidad tiene la innata? ¿Es específica?
o sea, nada más las moléculas que van, por decirlo, moléculas. Las proteínas asociadas a patrones de antígenos. Exacto, sí, esa es una El antígeno, o sea, sí, al antígeno que estoy infectando. al antígeno importante, no a cualquier parte del patógeno, a una parte en específico, que son esos marcadores, los mismos ya lo he hecho, pero ¿puedes decirlo? Sí. Ok, bueno, justamente esos patógenos van a tener esas moléculas. ¿Qué quiere decir? Que todas las bacterias tienen esas. Independientemente, no necesitamos saber si es E. coli, si es Marchensia, si es el que sea, todas van a tener esa parte proteica y gracias a eso van a ser detectadas. ¿Es microorganismo? ¿Tiene esta parte proteica? Sí, es todo lo que necesita saber la respuesta inmunitaria para saber que es algo ajeno y despertar la respuesta inmunitaria innata frente a ello. ¿Qué sucede en la respuesta inmunitaria adaptativa? Aquí sí, frente a antígenos específicos de los microorganismos. Incluso no necesita ser específicamente un microorganismo, también puede ser, por ejemplo, una alergia, una molécula, el polen, cualquier molécula que despierte la respuesta inmunitaria. Pero específicamente una molécula en especial que ya sea el anticuerpo o el linfocito, pueda unirse perfectamente a esa molécula. Si se necesita una secuencia específica proteica para que esto se pueda unir, por eso es específica. Y esta no van a decir ustedes, es que esta también se une a algo, sí se une a algo, pero no es específica de esa especie o de esa molécula, es un patrón más general. Después, la diversidad. En el caso de la respuesta adaptativa es muy diversa, gracias a esa variabilidad que tiene esa conjugación que les decía de estas moléculas o estas proteínas, estas 10 cadenas, esta cadena de 10 aminoácidos se puede hacer gran variabilidad y gracias a eso podemos tener una respuesta frente a diversos patógenos o diversas moléculas. Y en el caso de la respuesta inmunitaria innata, no lo tenemos. Básicamente, la piel solamente actúa de la misma forma. ¿Cómo? Es una barrera física. Posteriormente, la mucosa, pues es una barrera, etc. Todas ya están totalmente limitadas hacia solamente ese trabajo que llevan a cabo. Posteriormente, la memoria. La respuesta innata tiene memoria. No. ¿Por qué no tiene memoria? Porque no, pues no, era. O sea, nada más es la barrera de inicio y luego ya después es el inicio de la evolución. Exacto, es el inicio de los procesos que se van a despertar. Así es, entonces, es una barrera, solamente está ahí, pero no hay ninguna reacción que se lleve a cabo. Ahorita vamos a ver todas las reacciones que se llevan a cabo en la respuesta adaptativa y van a ver la gran diferencia de los mecanismos que se van a despertar. Aquí no se despierta ningún mecanismo. La piel es una barrera y una vez que el patógeno choca, lavamos las manos, decíamos, etcétera, y nos lo limpiamos con alcohol, etcétera, no tenemos ninguna herida, la piel actúa igual bajo cualquier tipo de patógeno. Si viene un virus, si viene una bacteria, si viene un delito, lo que sea, la piel siempre va a actuar igual. Por eso es una barrera que no tendría falta de reactividad ante lo propio. ¿Quién debe de tener falta de reactividad ante lo propio? ¿El innato o la adaptativa? Las dos. Si yo tengo reacción por mis efectos, ¿qué pasa? Es una situación de una respuesta inmune que no debería de tener. Y justamente son enfermedades, vamos a ver algunas de estas enfermedades. Además, los componentes, si se fijan ustedes aquí, estas son algunas de las características principales. ¿Cuáles son los componentes? Barreras celulares y químicas. ¿Cuáles son esas barreras? Esas ya las acabamos de decir ustedes hace ratito que empezamos a hablar de esto y del glucosa, etc. Y si se fijan, ¿cuáles son las barreras celulares de la adaptativa? Linfocitos principalmente. Pueden encontrarse quizás en el epitelio, sí, porque dijimos que vamos a estar ahí mezclando algunas cosas y no está totalmente dividido, pero aún así son linfocitos principalmente o anticuerpos específicamente en respuesta adaptativa. Además, proteínas. ¿Cuáles son las proteínas de la inmunidad innata? Ahí está, complemento y otros. ¿Cuáles son las proteínas de la respuesta adaptativa? Anticuerpos.
específicamente y explicamos un porqué. Después siguen las células, ya mencionamos tres las células, que decían fagocitos principalmente, aquí están, y del otro lado, adaptativas, linfocitos. ¿Ok? Entonces ya hicimos todo esto y explicamos el porqué de cada uno de estos puntos. Ahora, dentro de la respuesta adaptativa existen o se van a dividir ahora otra vez en dos tipos. Estos dos tipos ahora van a ser inmunidad humoral e inmunidad celular. ¿Para qué creen que es una y otra? ¿A qué suena inmunidad celular? Mediada por células. Y humoral a moléculas, ¿no? Más o menos es como lo que podemos ir como haciendo alusión para que recordemos un poquito más fácil. Ahora, si ustedes se fijan en este diagrama que también viene ahí en el ABA, no hay problema si no le tomo foto, ahí ustedes lo tienen. Si se fijan, para empezar, una de las diferencias es que inmunidad humoral es principalmente, para empezar, las dos van a ser frente a diferentes tipos de microorganismos. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en la humoral, los microorganismos se van a encontrar extracelulares. En el caso de la inmunidad celular, los microorganismos se van a encontrar dentro de la célula. Denme un ejemplo de un patógeno que es intracelular. ¿Shigella es intracelular? ¿Pylori, por ejemplo? ¿Algún otro? Ya un patógeno así súper famosísimo que recuerda lo que se le hagamos fácil acordar. ¿Cuál de los dos es? Es extracelular. Por ejemplo, tuberculosis. ¿Quién causa tuberculosis? Micobacterias. ¿Y micobacterias? Intracelular. De hecho, por eso hay muchos problemas con micobacterias, porque es intracelular. Y para acabarlo, dentro de los fagocitos, que son la respuesta inmunitaria del organismo. Entonces hay una variabilidad ahí, una complicación bastante grande. Entonces, no de cualquier tipo de célula es la que ingresa este micobacterio. Entonces, ya vimos ejemplos, ya sea si el parásito, patógeno, bacteria, etcétera, está fuera de la célula o está dentro. Se van a despertar diferentes tipos de respuestas inmunitarias. ¿Cuáles van a ser los linfocitos que van a tener una reactividad frente a uno o frente a otro? Linfocito B, cuando se encuentran los patógenos fuera de la célula. Tiene mucho sentido porque este linfocito B es el que se va a encargar de generar los anticuerpos. Los anticuerpos se secretan y estas proteínas que son secretadas pues van a poder llegar a los patógenos que también están fuera de la célula. Entonces tiene bastante sentido este punto. ¿Sí me explica? Ahora, ¿cuál es el punto de la inmunidad celular? En inmunidad celular está dentro del patógeno de la célula. Entonces, este tipo de mecanismo tiene que ser más eficiente porque no es tan fácil como secretar algo y que le llegue. ¿Qué es lo que sucede? Que tengo dos opciones: o lo destruyo dentro de la célula o destruyo la célula con todo y todo. Esas son las dos opciones. Y justamente por eso la respuesta innata tiene esas dos variables: si está afuera o si está dentro. Y si está dentro es un poquito más complejo porque tengo que destruir la célula. ¿Y la célula de quién es? De nosotros, es una célula propia. Entonces, esta célula tiene que tener algo que marque que esta célula está contagiada, porque si no, la respuesta inmunitaria se despertará frente a todo. Y no es así, se despierta específicamente frente a lo que tiene dentro un patógeno intracelular.
Entonces tiene que ser muy específica y tiene que ser muy cuidadosa y tiene que tener cierta comunicación bastante eficiente para que se pueda saber si está contagiada o no. Posteriormente tenemos estos serían las detecciones que primero tiene que hacer el organismo. ¿Qué mecanismos va a utilizar frente a que ya sabe que están contaminadas? ¿Qué mecanismo utiliza? Ya lo dijimos ahorita. O mata exclusivamente lo de adentro o mata toda la célula. Por eso aquí hay dos diferencias con los leucocitos. ¿Cuáles son las diferencias de estos leucocitos? Generados. Vale. Que no está generados son los linfocitos de CD4, que son los que actúan dentro de la célula, y los citotóxicos pues, son los que eliminan todas las células. Serían entonces dos opciones. Citotóxicos. ¿Qué hacen los citotóxicos? Matan la célula. ¿Y los otros? Se les llama cooperadores, linfocitos de cooperadores. Unos son citotóxicos, otros son cooperadores. Y los cooperadores, ¿por qué se llaman cooperadores? Activan la respuesta hacia otra célula. Porque activan la respuesta, pero no para destruir, no para citotoxicidad, sino para activar esta célula. Se van a unir, estos linfocitos de cooperadores se van a unir con esta célula que está contaminada, que es justamente lo que está pasando aquí. Si se fijan ustedes, el linfocito de cooperador se une al fagocito que está contaminado. ¿Cómo sabe que está contaminado? ¿Alcanzan a ver aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esta partecita que está aquí chiquita. Es un receptor. ¿Qué receptor es? ¿Qué es? ¿Mata? Ahorita lo vamos a ver un poquito más allá. Solamente quería ver si había leído. Muy bien, entonces se van a unir frente a receptores. Estos receptores entonces van a hacer unión de la célula, el linfocito, frente a nuestra célula contagiada. Una vez que esto se une y estos receptores de una célula y de otra hacen unión, eso genera que se empiecen a señalizar y esta célula se activa y se vuelve más tóxica. Tóxica de la parte de adentro para poder eliminar lo que se encuentra adentro. No le interesa, por eso se llaman operadores, no le interesa destruir la célula, le interesa solamente destruir lo que se encuentra adentro. ¿Qué es lo que hace que se despierte la respuesta? La unión de estos receptores. Y estos receptores hay diversos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos nada más para que vaya quedando un poquito más claro. Pero esto es lo que sucede en esta parte de la respuesta inmunitaria. ¿De qué estamos hablando? De inmunidad celular de tipo cooperadora. ¿Cuál sería inmunidad celular de tipo citotóxica? En este caso, está la célula que está contagiada, se va a unir a los linfocitos que son citotóxicos. Estos son diferentes a los cooperadores. ¿Qué es lo que hacen estos linfocitos? Se van a unir ahora aquí, igual, esta célula con esta se une, es justamente lo que pasa aquí. Y ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Este linfocito, en base a la unión de estos receptores, ahora sí, destruye la célula. No la activa, no le interesa, oye, vamos a negociar, cómo le hacemos para matarlo, no le importa. ¿Qué hace? Destruye eficientemente la célula y no le interesa. ¿Sí me explicas? Sí. Entonces, estos serían ahora los mecanismos que se generan en la respuesta inmunitaria adaptativa. Si se fijan, nos fuimos desde que las barreras ingresó, que se presentó, y ahora estamos en ya mecanismos específicos y eficientes contra específicamente un patógeno. No nos hemos salido de la respuesta inmunitaria y tampoco hemos hablado de nada, absolutamente de ninguna enfermedad, ni mucho menos. Solamente estamos en cómo se va a comportar de forma natural si se encuentra con algún patógeno. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Si ustedes se dan en esta imagen, de hecho, me gusta mucho este libro porque me parece bastante clara y concisa respecto a la información. Hay muchas cosas que se tienen que revisar, pero lo básico pues sería que ustedes manejaran muy bien esto y supieran cualquier pregunta respecto a esto.
Funciones. Funciones de los anticuerpos: bloquean infecciones, eliminan microorganismos, principalmente extracelulares. ¿Por qué bloquean y eliminan? Porque tienen la capacidad de hacer ambas cosas, ya que se unen al patógeno. ¿Cuál es la función de la respuesta de inmunidad celular de tipo cooperadora? ¿Qué dice aquí? Activar macrófagos. ¿Y cuál es la respuesta de tipo citotóxica? Matar la célula. ¿Ok? Entonces, no cualquier célula, ni van a ayudar a cualquier célula, ni van a matar cualquier célula. Células que están contaminadas con el antígeno que específicamente está expresando el patógeno. ¿Sí? ¿Cómo se comunican las células? Con receptores, solares, todo lo que habíamos visto, los receptores que se proteínas, ¿cómo le estoy señora con eso? Pero justamente es lo que lleva que todos estos procesos se puedan llevar a cabo, ya sea con algún tipo de molécula que está unida a la superficie, o hay otras moléculas que se secretan. ¿Cuáles se secretan? Y de hecho esas moléculas, una vez que se secretan, incluso, les había mencionado antes, tienen ciertas repercusiones respecto a la sintomatología de los pacientes. Estas no nada más se quedan a nivel local, sino que también son detectadas en el organismo y generan la fiebre de los pacientes, las quimiosinas, citocinas, todas estas moléculas son las que van a generar un efecto no nada más localizado, sino ya de tipo generalizado. Por eso, cuando nos duele, estamos hablando de la garganta, no te duele la garganta y no es como si nada, sino que te la garganta, te duele el cuerpo, etc. Hay gran cantidad de sintomatología. ¿Por qué? Porque está asociado a las moléculas que también se pueden liberar. ¿Por qué? Porque son comunicaciones que se generan y activaciones que se generan dentro de una célula. Y que al final de cuentas el resto de células va a responder. Entonces, resultado, inmunidad humoral está relacionada con linfocitos B, los cuales van a ser formadores de células, anticuerpos de células de proteínas, en este caso serían los anticuerpos, y además estos tienen la capacidad de reconocer diferentes tipos de antígenos. Los pueden neutralizar y además los pueden marcar. Si no los neutralizan, prácticamente solo los marcan. Si no pueden contra ellos, mínimo ya los marcaron para que venga otro fagocito o otro tipo de célula, otro linfocito, etc. y pueda destruir. El hecho es que no del sistema inmune que está ahí. Inmunidad celular, en resumen, son a cargo de los linfocitos, en este caso son linfocitos T. Además, entonces, ahora estamos diciendo que estos linfocitos T van a tener diversidad, principalmente los dos grandes grupos, operadores y citotóxicos. O activan o matan la célula directamente. Eso sería, en resumen, lo que acabamos de mencionar. Y posteriormente tengo este pequeño diagrama que lo que hace es decir que las características específicas de la respuesta inmunitaria adaptativa. Tenemos característica, especificidad. ¿Por qué es específica? Depende a qué antígeno está. Porque sabe que va a Depende del antígeno. porque sabe que va a Porque sabe o conoce una molécula en especial y se produce toda la respuesta frente a esto. Diversidad. ¿Por qué es diversa la respuesta inmunitaria adaptativa? Porque lo que hace es que busca crear una respuesta al sistema inmune para todas los microorganismos que vayan presentando hacia la. Exacto, a lo largo de. Por eso dicen cuando los bebés están pequeñitos, no les den peso, no les saquen, etcétera, porque todavía su sistema inmunitario sí tiene las defensas de la mamá, pero todavía le falta un camino muy largo por recorrer. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo nosotros vamos estando en contacto con diferentes patógenos y esto va despertando nuestra respuesta inmunitaria y nos vamos adaptando a lo que nosotros estamos en el medio. Después tenemos la memoria, decimos que hay diferentes tipos de células
células que en este caso van a generar memoria frente a qué? Frente a la misma molécula. Además, otra cosa es la expansión clonal. ¿Qué es la expansión clonal? ¿Saben qué es eso? ¿O a qué se refiere? ¿O a qué se imagina? Por ejemplo, cuando una célula observadora de antígenos de mayor presencia, digamos, el órgano linfático, varios lo presentan y ahí empieza a hacer una expresión clonal del anticuerpo que necesita para atacar el antígeno. Exacto. ¿Qué es entonces, en otras palabras? Expansión clonal no es más que copias. Estamos haciendo copias y copias y copias de esta célula o de este anticuerpo, igualito que el anterior, igualito que el que lo generó. Yo me acuerdo de una película con eso porque así lo pueden entender. Porque en la película de Los Increíbles, a Los Increíbles le caen bolas que se van expandiendo de su mente y incluso se lo pueden no sería algo así para cual la expansión clonal. Sí, se llama expansión porque justamente está expandiéndose para, primero, aumentar la cantidad, por eso se llama expansión. Y clonal porque estás clonando, es la misma molécula, la misma célula, exactamente igualita, solamente que lo estás aumentando el número. En el ejemplo en donde menciona usted, es principalmente el tamaño. Aquí, como estamos hablando de células, estamos aumentando la expansión en número. La cantidad de estas células se van a empezar a generar en el organismo, pero sí es una muy buena analogía. O sea, lo que sufre no es para atacar a la célula, no es para atacar, ¿no? Sí, esta expansión clonal, si nosotros nos recordamos y nos ubicamos aquí otra vez, este linfocito se generó porque hubo una célula dendrítica que lo activó y que le dijo frente a esto, o sea, se activará frente a eso. Pero una célula dendrítica frente a uno, no, pues ya nada más tienes esa célula y ya se te murió tu respuesta inmunitaria. ¿Qué se necesita? Gran cantidad de copias de esta y de este linfocito, tanto cooperador como citotóxico. O sea, no podemos tener uno a tener 500, 800 o 1000 células iguales. Todas van a actuar y donde se lo encuentran, lo van a agarrar. Exacto, es como un ejército, copias un soldado, gran cantidad de soldados y a todos les das la misma arma. Por ejemplo, si fuera que un vampiro se ataca con una daga de plata, ¿no? Ah, bueno, esa es una historia, no sé si es cierto, pero es como si tuvieras soldados y a todos les dieras dagas de plata, igualitos, dagas de plata para atacar al vampiro. Eso es lo que estás haciendo con la expansión clonal. Exactamente. Ahora, en el caso de especialización, ¿cuál es la diferencia entre especialización y especificidad? ¿Qué creen ustedes que se hace? Las palabras como que medio se pueden confundir. Especialización que esté especializada en cierto cosa, nada más en un camino. En cierta molécula en especial. Por ejemplo, nosotros tenemos varias formas en llegar a un sitio. ¿Cuál es la mejor? Eso es especialización. La mejor ruta, la más eficiente y la que pueda matar la mayor cantidad de células infectadas o de moléculas infectadas. De eso se trata. Contención y homeostasis. Una vez que la respuesta inmunitaria despierta todo eso, todo ese monstruo de respuestas celulares, que tenemos gran cantidad de moléculas, de virus que se van a expresar citocinas, que la persona se va a sentir mal, entonces se queda para siempre. Ni tampoco va a estar la expansión clonal para siempre y para toda la vida. ¿Qué es lo que sucede? Se tiene que contener y también llevar un proceso de homeostasis, en donde posteriormente tiene que ir decayendo esta producción. Ya no es necesario, ya se contuvo, ya se mantuvo, ya fue exitoso el proceso y poco a poco se va disminuyendo la generación de todas estas moléculas y células para volver otra vez a lo natural antes de que esto hubiera existido. No sé si me expliquen esto. Sí. Y importantísimo, falta de reactividad frente a lo propio. Dijimos que en esta parte de la respuesta inmunitaria necesita desencadenarse la respuesta frente a células o moléculas que verdaderamente sean peligro. No se va a despertar la respuesta inmunitaria, por ejemplo, frente al complemento, o no se va a despertar frente
alguna otra molécula que está dentro de nuestro organismo, sino que frente a algo externo, si se presenta frente a algo interno o frente a algo propio, pues obviamente estamos hablando ya de alguna enfermedad o alguna deficiencia, o ya veremos más adelante cuando veamos ese tema. Otra cosa que me parece importante destacar es que en esta diapositiva se encuentran diferentes tipos de linfocitos. Decíamos que en el torrente sanguíneo, una vez que nosotros vemos la biometría hemática de un paciente y vemos los linfocitos, ya sea absolutos o relativos, estamos observando todos los linfocitos en común. No nos está diciendo si intercooperador o si citotóxico, etc. Esos estudios ya son mucho más especializados y necesitamos conocer esa información. Son aparte estudios que se necesitan entrenar específicamente para eso, que nos digan cuál es el porcentaje de cada uno, etc. Ya dependerá de cada uno de los pacientes. Pero existen entonces linfocitos B, que son los que son capaces de generar los anticuerpos, linfocitos T, específicamente cooperadores, que son los que nos van a ayudar a activar y de hecho es la evolución de las citocinas, linfocitos T citotóxicos, y en este caso son los que van a destruir o dar muerte a la célula, y también tenemos linfocitos, los citotóxicos, pero son naturales, y además linfocitos T reguladores. Los citotóxicos naturales forman parte principalmente de la respuesta inmunitaria innata. ¿Qué es lo que hacen? Ellos no son tan específicos, no dicen, si esta cambiada, no, etc. No tienen esa parte de diferenciación. Lo único que hacen es atacan la célula y le dan muerte a la célula infectada, pero lo que no les importa es si es un patógeno o qué tipo de patógeno. Solamente van a ver que está expresado algo que marca que está infectado y lo destruye. En el caso del linfocito T regulador, él lo que hace es regular los procesos, entra dentro del proceso que decíamos de homeostasis. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a darse cuenta nuestra respuesta inmunitaria que ya es suficiente este proceso, y en lugar de seguir con expansión clonal, la regula y dice, ¿sabes qué? Ya la bloquea y empieza a expresar dentro de su pared o dentro de su superficie moléculas para que al momento de que se una con otras las empiece a pasar el mensaje de que ya fue suficiente, y poco a poco hay que empezar a disminuir la cantidad de células o detener la expansión clonal. Para eso es uno de los ejemplos de los reguladores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok, entonces, eso sería como un panorama bastante general. Me gustaría ahora saber si recuerdan esta imagen. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo vimos la primera parte, la verdad no me acuerdo en qué clase, pero ya habíamos hablado de esto. Esta es una representación de inmunidad activa e inmunidad pasiva. Y de hecho, aquí por ejemplo, en inmunidad activa, y una de las aplicaciones es por ejemplo las vacunas. Cuando una vacuna se produce de un antígeno microbiano, ¿qué es lo que sucede? Eso lo hace el organismo. El organismo quita una parte de ese antígeno y lo presenta mediante una célula presentadora. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Ese antígeno se lo quitan de forma acá en laboratorio, se lo quitan, y lo que hacen es hacer una suspensión de ese antígeno. Ese no necesariamente es todo el patógeno, no les van a dar todo el patógeno a los pacientes, solamente es el pedacito de antígeno. Este antígeno tiene la capacidad de despertar la respuesta inmunitaria. ¿Qué es lo que sucede? Gracias al contacto de este paciente con este antígeno, ahora sí, pasan días y pasan semanas en el que va a haber linfocitos específicos que se van a despertar frente a el antígeno que se le colocó a ese paciente. Así es como funciona. Ya se generaron estos linfocitos, ya se generaron estos anticuerpos. El paciente, ahora sí, ya tiene inmunidad frente a este patógeno en específico. Entonces, ¿tiene especificidad? ¿Es específico? Sí. ¿Tiene memoria? Sí. También. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando nosotros tenemos inmunidad pasiva? Quiero que vean ustedes todos los mecanismos que generan
inmunidad pasiva. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, se agrega el suero o los anticuerpos. En el suero o en el plasma van a haber los anticuerpos de cierto patógeno. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue COVID? Que decían, necesitamos suero de los pacientes que ya les dio COVID para poder utilizarlo como un procedimiento terapéutico para los pacientes. ¿Qué es lo que quería? Brindarles a esos pacientes ya las moléculas. ¿Por qué? Porque cuesta días y semanas que un organismo lo genere. ¿Qué pasa aquí? Tomas esas moléculas, tomas esos anticuerpos, se los administras mediante algún tipo de formulación, principalmente, por ejemplo, en este caso, con un plasma, y aquí ahora ya se encuentran las moléculas. No le brindas células, no se van a despertar la parte del citotóxico que decía. No se va a despertar la respuesta de las células o los linfocitos citotóxicos, no se van a despertar los T, los B, etc. Porque aquí lo que estamos generando es ya agregar la molécula ya hecha. Ya el cuerpo no va a hacer nada, ya la tiene. Posteriormente, ahora sí, ¿está inmune el paciente? Sí, porque estamos dándole ya este anticuerpo, es inmune. Posteriormente, ¿es específico? Sí, porque es específico frente a este anticuerpo. No quiere decir que ya porque les colocaron un anticuerpo ya es inmune a todo, no, solamente a eso. ¿Tiene memoria? No, ¿por qué? Porque necesitamos el despertar de la respuesta celular, específicamente la B, para que esta B, una vez que los linfocitos B están corriendo por el organismo con esta información, eso le da la memoria a esa respuesta inmunitaria. Si nos brindan nosotros una molécula, ya no tenemos esa parte de la memoria. Una vez que estos componentes se degraden, o una vez que va pasando el tiempo y cada vez se va diluyendo más y se van generando menos concentraciones, pues vamos perdiendo también el proceso inmunitario. Por eso muchas veces hay moléculas que tenemos que seguir administrándolas no solamente en una ocasión, sino subsecuentes para aumentar este proceso de protección. ¿Sí me expliqué con esto? Sí, creo que ahora ya después de que vimos la inmunidad toda completa, ya hay una teoría adaptativa, creo que se entiende muchísimo más fácil y más claro esta parte que está aquí. Entonces, estas son como tales aplicaciones que nosotros vemos día a día. Otro ejemplo, y me gustaría comentarles otra aplicación, es, por ejemplo, en el caso de mordeduras o de venenos de algunos, ya sea serpientes principalmente. Existen ya formulaciones las cuales van a brindar este tipo de inmunizaciones. Estas formulaciones entonces van a ser principalmente de tipo inmunización pasiva. ¿Por qué es inmunización pasiva? Porque tienen el anticuerpo ya directamente para el paciente. Si es un veneno o es algo muy que tiene una afectación muy grande respecto al sistema de su organismo, no tenemos el tiempo adecuado para pasar días y semanas y ya que le pongamos un poquito de veneno y que eso lo despierte, etc. No se puede. Está en riesgo la vida de ese paciente. ¿Qué es lo que hay? Estas formulaciones que solamente pues, se le tendría que administrar a ese paciente para que tenga la protección. Estas formulaciones entonces son respuestas inmediatas para lo que está sucediendo con ese paciente. Y me parece muy interesante que ustedes van a recordar que a raíz de la información que nosotros tenemos es más fácil entender qué es lo que está pasando con esto, saber si necesitan una o más dosis o si ya no, o por qué en este caso si se lo tiene que administrar inmediatamente. Justamente es este trasfondo. Ahora, esto no quiere decir que ya porque se generaron estos anticuerpos y están en formulación, nosotros los podamos hacer en laboratorio. Ay, ahora para qué quieres, porque eso acabaría con gran cantidad de enfermedades. ¿Qué es lo que sucede? Y para eso tengo esta diapositiva. Esta es una diapositiva de la UNAM. Me gusta mucho porque es bastante clara y bastante sencilla de entender. Si ustedes se fijan, para empezar, habla de mordeduras de serpientes y justamente de lo que habíamos mencionado anteriormente, de estos antivenenos. Si ustedes se fijan, forman parte entonces de la inmunidad pasiva. Esta inmunidad pasiva, pues se trata de colocar, y no sé si se fijaron, pero era, dice
monoarena. Porque son varias cosas. Porque son varias para diferentes tipos de mordeduras o diferentes tipos de tóxicos. Es como si fuera una mezcla ahí de diferentes. Si es una o es otra, de las más venenosas, etcétera, haces una mezcla y se lo pones. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de investigar cuál fue, que si no fue. Como dicen, muchas veces preguntan, no, pues qué serpiente fue, y todos los pacientes van a decir que es la más grande, la más fea, la más, etcétera. No va a haber ahí diferencia respecto a la química o los antecedentes, todos van a ser las mismas características, y la verdad es que es un poquito complicado saber. ¿Qué es lo que pasa? Estas moléculas, justamente, este es el proceso por el cual se van a obtener, y justamente por eso me parece importante mencionárselas, porque es lo que acabamos de ver en clase. Observen ustedes, uno de los primeros puntos es que hay una gran incidencia de muertes debido a estas causas. Por eso es que existen estos productos a nivel comercial, porque es rentable producirlos. Ahora, estos productos se generan en diferentes fases, no es tan sencillo como lo acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas fases? La primera fase, se extrae el veneno del animal. Y aquí, si se fijan, pues directamente tiene que ir a tener el espécimen y poderlo, se le llama ordeñar. Lo ordeñan como tal de forma coloquial y extraen el veneno de estas especies. Obviamente hay de especies a especies y hay de sitios a sitios. Mientras más peligrosa sea la serpiente, como dato general se los comento, es muchísimo más pagado para el biólogo que va a hacer eso. Realmente son biólogos los que se encargan de ir a buscar en donde se encuentran, en las épocas donde haya más probabilidad, etcétera, verdaderamente van y se encargan de buscar porque tienen que mantener este veneno bajo ciertas condiciones, que es la temperatura, etcétera, para que esas moléculas lleguen bien al laboratorio. Entonces, esta primera parte también tiene que ser muy cuidado, no es como, si lo extraes, se refiere de quién se son cosas bastante estudiadas. Posteriormente, ya que se extrae, ahora sí, se le lleva a cabo un proceso de biofilización en el cual se separa la parte líquida y se genera como si fuera este polvito de este veneno. Posteriormente, este polvito o este veneno como tal, ahora se tiene que nuevamente resuspender. Y cuando se resuspende, es como cuando nosotros resuspendemos un fármaco que es liofilizado, que le agregamos el diluyente, lo mezclamos y ahora sí se lo podemos inyectar al paciente. Pero aquí lo que hacen es inyectárselo principalmente a animales, en este caso, por ejemplo, un caballo. ¿Por qué un caballo? Porque son animales bastante grandes y obviamente la misma cantidad de veneno no le va a hacer lo mismo un caballo que una persona de menos peso. Hay muchas cosas ahí que se tienen que tomar en cuenta para elegir el animal a quien va a ser el productor de estas moléculas. ¿Qué es lo que sucede? Se le ingresa este componente. ¿Qué es lo que le va a pasar aquí al caballo? Cuando se le va agregando esto, y obviamente no se le agrega todo, se le van agregando ciertas dosis. ¿Qué es lo que estamos esperando que genere el caballo? Inmunidad sería en este caso. Inmunidad, ¿y va a generar qué, perdón? Reacciones. ¿Cuáles reacciones? ¿Qué va a formar? ¿Qué va a formar el caballo? Anticuerpos. Necesitamos que genere anticuerpos. Este caballo entonces genera los anticuerpos. Después de que los genera, ¿qué se necesita? Tomar una muestra de ese caballo para poder llevar a cabo la siguiente fase. Esta parte es importante que también ustedes sepan que no se puede tomar en cualquier momento que yo quiera, ni mucho menos. ¿Qué es lo que se hace? Se le hacen análisis al caballo para saber que efectivamente se le están generando los anticuerpos y en la concentración o cantidad adecuada para que sea eficiente extraerlo. Y también se le extrae una muy poca cantidad por cada litro, como 10 o 15 mililitros, a lo mucho por cada litro de sangre del caballo. Entonces también son detalles que se tienen que cuidar cuando se hace este proceso. ¿Qué es lo que sigue? Ya tenemos la sangre y ya tenemos el anticuerpo aquí en esta sangre. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues separar primero los componentes de la sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Así, por ejemplo, si fuera una plasma de los componentes celulares. Esa es principalmente la gran división. ¿Dónde se encuentran estas proteínas o estos anticuerpos? En el plasma, porque hace rato decían que es insoluble, que no es soluble. Tienen ustedes también que saber esa parte. Si solubles se van a encontrar entonces en el plasma. De este lado entonces, en el plasma se van a encontrar
estas moléculas. ¿Para qué? Para que esta molécula pueda ser administrada a un paciente ya meramente purificada, ya libre de cualquier otra interferencia, para poder tomar todos los beneficios que es la inmunidad con la menor cantidad de riesgo posible. ¿Qué es esto? Una aplicación de la respuesta inmunitaria, específicamente cómo se hace para poder extraer estas moléculas. No necesariamente se hacen mediante biología recombinante, etc. Esto se hace actualmente todavía bajo estos criterios en donde un organismo es el que provee de estos anticuerpos, así como lo podríamos realizar nosotros cuando nos enfermamos. Es el mismo proceso. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, pero es muy tonta. Porque cuando cuando estás donando plasma, ya que en la donación de sangre normal pues tienes la bolsa ahí, ¿no? Pero porque cuando estás donando plasma tiene que estar en movimiento la bolsa. Bueno, no, realmente no es que dones plasma cuando estés durmiendo. Hay diferentes tipos de extracciones. Una es la extracción de sangre total y otra es la extracción de sangre fraccionada. Cuando tú extraes sangre total, esta sangre se tiene que estar mezclando y se mezcla o se está agitando todo el tiempo. De hecho, están unas balancitas ahí y es una balancita con un agitador. Esta balanza con este agitador lo que hace es asegurarse que la sangre se está mezclando con un anticoagulante, porque una vez que la sangre sale del organismo, se va a coagular y necesitas que no se coagule para tú poder obtener ya sea los eritrocitos o, por ejemplo, separar el plasma de los eritrocitos y poder brindar lo necesario a los pacientes. La primera fase es esta extracción y una vez que se extrae ya en el laboratorio se separan los componentes, se separa el plasma, se separan las plaquetas y se separan los eritrocitos y se empiezan a hacer las unidades que va a depender de la necesidad del paciente. Si un paciente tiene gran cantidad o gran necesidad debido a una hemoglobina baja, se le administran solamente los eritrocitos. Si hay pacientes, por ejemplo, pacientes de Guillain-Barré que tienen gran cantidad de anticuerpos frente a diversos, las concentraciones son muy altas. Y en ellos, en lugar de extraerse la sangre, lo que se hace es un proceso de extracción de sangre fraccionada. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae, en este caso, el plasma del paciente. ¿Y cómo se hace esto? Se conecta a una máquina o a una centrífuga y se conecta al paciente, se extrae sangre completa, el equipo tiene una centrífuga, la centrífuga lo separa, se separa la parte celular del plasma. El plasma se manda arriba a colectar y las células se le regresan al paciente. Porque lo único que necesitas, ese paciente está viendo su hemoglobina, ese paciente está viendo todo, lo que necesitas es extraer el plasma porque ahí están los anticuerpos. Se los disminuyes bajo ese procedimiento y ahora sí le das tratamiento para su padecimiento. Entonces son diferentes medidas terapéuticas, tanto terapéuticas como para el donador, dependiendo de, en este caso, para el plasma no se necesitaría un coagulante, cuando estamos hablando de sangre completa se necesita. Ese es el caso de eso. ¿Tiene alguna pregunta?